una vez al mes, para lo cual vamos a contar con un tema muy interesante y con un gran representante dentro del ámbito de la neuropsicología. Es una conferencia magistral, el tema es Impacto de la pandemia por SARS-CoV-2 sobre el estado emocional y cognitivo en adultos mayores. Indicarles que a partir de ahora, en base a que ya tenemos nuestro auspicio con el Colegio de Psicólogos, nuestros certificados van a tener el logo, ¿no?, de nuestros eventos de aquí en adelante. Entonces vamos a presentar al doctor Marcio Soto Añari, psicólogo egresado de la Universidad Nacional de San Agustín, magíster en neuropsicología cognitiva y doctor en neurociencia por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor ordinario principal de la Escuela Profesional de Psicología de la Universidad Católica San Pablo y profesor ordinario principal de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Miembro de la Sociedad Internacional de Neuropsicología, INS, de la Sociedad Latinoamericana de Neuropsicología, SLAN, de la Sociedad Interamericana de Psicología, SIP, de la Asociación Peruana de Neuropsicología, APN, y del Comité Científico de la Asociación Peruana de Enfermedad de Alzheimer y otras demencias, filial Arequipa. Director fundador del Centro de Estudios de Investigación en Neuropsicología de la Facultad en la Universidad Nacional de San Agustín. Las líneas de investigación están orientadas al campo del envejecimiento cognitivo normal y patológico, además del desarrollo de instrumentos sensibles para la valoración cognitiva de poblaciones con bajo nivel educativo. Los trabajos de investigación han sido presentados en congresos nacionales e internacionales de la especialidad y publicados en revistas nacionales e internacionales. Un gusto, doctor Soto, poder contar con su presencia y de alguna manera también actualizarnos en temas de neuropsicología. Bienvenida. Bien, muchas gracias. Primero, agradecer la invitación. Para mí siempre es un honor y un privilegio conversar con los colegas que nos conocemos ya hace algunos años, un poco a la distancia, casi en otro país yo. Este, pero nada, para mí siempre es un placer participar de la asociación, que también tengo el privilegio de haber estado en sus primeras andadas allá hace un buen tiempo. Y básicamente quisiera conversar un poco sobre... eh, no sé si puedo compartir ya mi pantalla, me parece que sí, ¿no? Perfecto. Bien, imagino que están viendo mi pantalla. Voy a lanzar la presentación. Si es que me dejan. Perfecto, ahí está. Está bien, ¿no? Bien, la idea es conversar un poco sobre estas cosas. Vengo desarrollando una línea de investigación en este campo del envejecimiento con algunos proyectos que incluyen a este punto una amplia variedad de cuestiones que venían llevándose muy bien hasta el 2018, 19, inicios del 20, pero vino la pandemia, a todos nos dejó con una serie de afecciones, sobre todo a nivel sanitario, personal, familiar. De alguna manera la pandemia nos chocó a todos, directa, en algunos casos muy directa, en otras formas muy indirecta, ¿no? Desde el punto de vista de la investigación, para continuar un poco la investigación y la línea que venimos trabajando, decidimos con un grupo de investigadores, colegas, amigos de varias partes de Latinoamérica, seguir algunas líneas de trabajo para ver qué pasaba con la pandemia, con los adultos, que obviamente se conocían mucho las intuiciones de qué podría estar pasando, que podía suceder producto de este encierro que era necesario, con el poco conocimiento que se tenía del mecanismo patológico, la población en riesgo, etcétera. Era una cuestión que teníamos que tomar las medidas del caso, y se tomaron en todos los países en el planeta. Paralizó hasta cierto punto el planeta. Y ya estamos, felizmente, poco a poco saliendo. Entonces, en base a lo que previamente venía
veníamos trabajando y considerando este contexto, pues decidimos hacer un estudio de acción de la cual soy parte. Obviamente no solo desde el punto de vista cognitivo, sino también emocional, porque sabemos que la incertidumbre, estrés, tensión, etcétera, pues obviamente generan alteraciones a nivel psíquico, a nivel emocional, y obviamente se sabe que en el adulto mayor los estados emocionales, los cuadros depresivos son bastante riesgosos. Entonces, por lo tanto, decidimos investigar. Por aquí más relata. Solo para poner en contexto, más o menos rápido, muchas muertes, más de 2 millones ya. Esto es parte de un artículo que está publicado por ahí. Ah, Felizmente, los picos de contagio y los picos de fallecimientos han disminuido en muchos países, están tomando más medidas para volver a la normalidad. Algunos volvimos más rápido a la normalidad que otros. En todos impactó, repito, en algunos casos muy cercanos a uno, familiares, amigos, etcétera. En otros casos no tanto, pero la realidad es que impactó a todos. Y hablando del contexto un poquito más sanitario y lo que tiene que ver con el adulto, obviamente muchos servicios fueron suspendidos, muchísimos. Los servicios hospitalarios se suspendieron ahí, por ejemplo, en hospitales estatales, muchos de los usuarios, dependiendo del sistema, si Seguro Social o el otro, o el del MINSA, el Seguro Social sobre todo, hay mucha demanda de atención por adultos mayores, ¿no? Es bastante frecuente, se suspendió todo. Vistas no eran analizadas como normalmente se llevan, más allá de todos los problemas que tiene el sistema sanitario, era parte de su actividad semanal, mensual, ¿no? Los autos, eso se suspendió. Y obviamente se suspendieron también actividades asociadas de los cuales los autos también eran parte, ¿no? Los clubes se cerraron, algunos centros donde asistían también, todos se cerraron. Repito, era necesario, otras cosas. Era necesario y se procedió. Pero claro, eso genera un impacto. En varias referencias a este punto, mostraron que había alteraciones emocionales, y tenía mucho sentido que hay alteraciones emocionales, ¿no? Los primeros trabajos en China, y luego cuando llega ya a Europa empiezan a reportarse muchísimos estos casos, ¿no? El encierro, la tensión, la ansiedad, el estrés, etcétera. Más bien que generan alteraciones emocionales, ¿no? Muchísimos, muchísimos. Entonces, los primeros reportes con adultos, no solo con adultos, sino con muchos grupos etarios, pero con los adultos era muy notorio, ¿no? Además apareció estas manifestaciones de que sentían que su memoria estaba peor, sentían que estaban más lentos, sentían que se desorientaban, un declive cognitivo, que podría estar perfectamente condicionado al estado emocional, como bien sabemos. Es perfectamente posible, pero siempre con los adultos hay que tener ese cuidado de hacer el deslinde si esas cuestiones cognitivas, esas quejas o eventualmente esas alteraciones tienen un componente emocional que lo explique. Y hay que hacer un análisis clínico bastante fino de ello. Porque inclusive en algunos casos se habla de un prodromo emocional, se habla de trastornos neuropsiquiátricos, preclínicos e inclusive variantes de estas cosas, muy parecidas a la demencia frontotemporal de inicio, pero no es igual. Entonces hay matices que uno tiene que analizar. Y obviamente, todo esto llevó a que se incrementen la búsqueda de consultas. Muchísimo. Neuropsiquiátricas, psicológicas, etc. Y obviamente hay que adaptarse también, inclusive al proceso de evaluación, etc. ¿No? De un momento a otro teníamos que empezar a trabajar en línea, ¿no? La virtualidad nos obligó a muchas cosas. Pero eso se observó, ¿no?
La pregunta era, ¿qué puede estar pasando ahora, no? Por sí solo, antes de pandemia, la pandemia nos desnudó completamente, y ahora con muchos inconvenientes inclusive, tenemos un sistema de salud precario. Esa es la verdad, un sistema de salud precario. Entonces, además del encierro necesario, el sistema de atención de salud horrible. Y en el caso del adulto, la aparición de alteraciones emocionales, esas quejas de declive que se sabe pueden estar asociadas a esa suerte de tres fases del proceso de envejecimiento patológico, donde están las quejas subjetivas, luego viene una fase preclínica, prodrómica y la fase finalmente de demencia, ¿no? Entonces, era posible que aumente el riesgo de demencia en un contexto como el nuestro, latino, peruano, donde ya hay ciertos indicadores de riesgo para el problema. Entonces, con esto parece que el problema se nos venía gordo, más complejo. Por eso analizamos con un grupo de colegas a trabajar cosas, a discutir cosas, a entrenar gente, a evaluar, no había forma, adaptarnos a la virtualidad. Pero además considerando, pero lo repito rápidamente porque es importante visualmente dónde estamos y qué se nos viene, independientemente inclusive del cuadro, del contexto de pandemia. Como bien sabemos, de aquí a algunos años, la mayor cantidad de pacientes con diagnóstico de demencia van a estar en países como los nuestros, ¿no? Según los datos, hacia 2050, poco más, poco menos, 6 de cada 10 diagnósticos van a estar acá, 6, 7 de cada 10 diagnósticos van a estar en países como el nuestro, por una serie de factores asociados, ¿no? No vamos a entrar a analizarlos ahora, veremos algunos más adelante. Entonces, se nos viene un problema bastante complejo, bastante duro, bastante ya latente en muchos contextos. Pero obviamente el dato más claro que tenemos de cómo está la demencia, por ejemplo, en Perú, son los datos hechos por Newton Custodio y por Martin Prince, ¿no? En su momento, con el grupo 1066, que trabajó una serie de estudios en Lima, como en la guerra, me parece, y en Ica, donde mostraron los porcentajes de deterioro de demencia. Como se encuentra, son estudios más o menos así de alrededor del 8.5 para personas alfabetizadas y un 15% para personas no alfabetizadas, casi el doble. Mientras que en las zonas rurales es un poquito menos, ¿no? Fue un dato interesante que nos ha hecho analizar varias cosas más, pero es el único dato que tenemos al 2008. Obviamente, conforme pasan los años, esto aumenta. La pregunta es, ¿cuánto aumenta? ¿No? Porque va a aumentar porque primero también aumenta la cantidad de adultos mayores, ¿no? En nuestro país, en el continente, en la región. Entonces, pero son los datos epidemiológicos más sólidos, digamos, a ese punto. Hay en proceso otros estudios en este momento. Milton está trabajando en un estudio ahora epidemiológico en Lima. Vamos a hacer lo mismo aquí en Arequipa. Esperamos en los próximos 3 o 4 semanas. Empezamos estudio epidemiológico, una zona más rural, y a ver cómo va. Como analizamos dos zonas de Perú, Lima y Arequipa, a ver cómo encontramos esos datos, que estamos seguros van a subir. Pero claro, hay que ver la data primero y sobre eso analizar y discutir. Porque una revisión relativamente nueva, es un metaanálisis que hizo Sánchez allá y lo publica el 2020, habla de que DCL, por ejemplo, el estudio fue en Lima, perdón, fue en Lima, diagnosticado solo con pruebas breves. Saben, el diagnóstico de demencia es muy complejo. Requiere una serie de etapas que no siempre se cumplen todas. Nosotros mismos los datos que vamos a presentar ahora hablan de esa primera etapa, estamos en proceso de seguimiento, que no es nada sencillo.
considerando el contexto de pandemia y más cosas, pero son indicadores interesantes. Se encontró que el DCL, el deterioro cognitivo leve, esta fase preclínica prodrómica, era alrededor del 18%, ¿no? Entonces, había un cuadro importante. Claro, no todos estos acaban en demencia, dicho sea de paso. Inclusive hay un porcentaje que revierte. Pero ya es un indicador importante de lo que estamos viendo como contexto. Este es el estudio que publica Nitrini con los datos de Latinoamérica, donde están los datos de Newton para Perú y otros más de muchos países latinoamericanos, y donde se muestra los datos agrupados respecto al porcentaje de demencia, ¿no? Y no sé si logran verlo, está muy pequeñito esto. Ya, pero habla de 7,16, ¿no? Para el caso de personas alfabetizadas y de 15,67 para personas no alfabetizadas. ¿Listo? Entonces, el doble. Como bien sabemos, hay un riesgo importante ahí, un riesgo importante que de entrada parece estar muy ligado a la educación, que todos los estudios epidemiológicos dicen más o menos lo mismo. Si tienes una baja educación o cero educación, tu riesgo aumenta. Tu riesgo aumenta. Hay mucho que analizar y desglosar, y dicho sea de paso con los últimos estudios que estamos viendo, lo vamos a estar discutiendo, pero en principio los estudios epidemiológicos muestran ello, inclusive los peruanos muestran aquello. Y si nosotros nos vamos a revisar los estudios clásicos publicados hace relativamente poco sobre los factores de riesgo atribuidos a la población, se le llama, publicados muy conocidos, ¿qué vemos? Que, por ejemplo, hay factores potencialmente modificados, ¿no? Alrededor del 40%, ¿no? O sea, factores potencialmente que pueden modificar el riesgo en un 40%. ¿Y cuáles son esos riesgos? Este es el estudio inicial, ¿no? Que publicaron en Lancet. Una excelente revisión ahí en Lancet. Dicen, hay factores de riesgo en las diferentes etapas de la vida. No solo hablamos cuando uno es adulto, sino inclusive cuando es niño. Los estudios son claritos. La educación pesa muchísimo en esas primeras etapas de vida. Ahí es donde pesa más según estos datos. Según estos datos. Y obviamente, por eso, si nosotros encontramos personas con bajo nivel educativo, analfabetas, ese solo factor aumenta el riesgo de deterioro de demencia. Pero hay otros factores, por ejemplo, en la mediana edad, asociado, por ejemplo, a la pérdida auditiva. Por eso nosotros siempre preguntamos si escucha bien, si tiene tinnitus y varias cosas más. Inclusive un 8%. Pero luego hay otros, ¿no? Como por ejemplo traumatismos de cerebro, traumatismos de cráneo, factores cardiovasculares, hipertensión, por ejemplo, que es algo que hemos encontrado muy, muy recurrente en los estudios. Consumo de alcohol, ¿no? Sí, el tabaco, algo que ha aumentado considerablemente en mediana edad, obesidad. Entonces, todos estos factores aumentan el riesgo de diabetes. En mediana edad, se analiza mucho en mediana edad. Pero ¿qué pasa cuando nos hacemos ya más grandes? Hay otros factores también. ¿Dónde aparece el fumar? ¿No? La depresión, que es algo que para el contexto de pandemia es importante analizar. El aislamiento social, el asunto parecía que iba a ser mucho más fuerte. La inactividad física, mucha gente sedentaria, a más no poder, ya es un riesgo. Algo que nos preocupa mucho en países como el nuestro, ¿no? La polución de países contaminados, contaminación ambiental. Lima, me parece, hace un mes y pico, 2 meses, salió como la ciudad más contaminada de Latinoamérica, le ganó a Santiago. Hay zonas en el Perú que la contaminación ambiental de aire es tremenda y hay un riesgo asociado, y la diabetes. Como se dan cuenta, hay factores clínicos, hay factores de salud clínicos, hay factores ambientales, hay factores psíquicos, que van desde la niñez hasta la adultez, que se suman para aumentar el riesgo.
Si yo controlo todos estos factores, reduzco en un 40% los casos. Interesante esto de escrito por el Lancet en 2018, me parece que fue en Livingston. Pero luego, el 19, Mukaban con su equipo en Latinoamérica revisan esto, porque está bien, eso sirve para donde hay mucho estudio y donde hay mayor cantidad de estudios en el hemisferio norte. ¿Pasa lo mismo en el hemisferio sur? No necesariamente. No necesariamente. El contexto es importantísimo, relevante, a más no poder, como bien sabemos. Por ejemplo, ellos encuentran en su revisión que para el caso latinoamericano, en las primeras etapas de vida, muy temprano, niños, adolescentes inclusive, la educación tiene un peso enorme. La educación tiene inclusive más peso que en el estudio original de Livingston, de 11% a 7%, mucho más. En la mediana edad, o sea, si hay una baja de educación, el riesgo aumenta. El riesgo aumenta. En la mediana edad, nuevamente aparece la pérdida auditiva, aparece la hipertensión y aparece la obesidad. Pero si nos damos cuenta, son menos factores, pero son factores que tienen porcentaje más alto. Hipertensión, problema cardiovascular muy asociado a obesidad, etc. Para nadie es secreto, ¿no? No comemos bien a veces, junto a factores de inactividad y un largo etcétera, condicionan mucho más casos ellos, ¿no? Las consultas por problemas cardiovasculares ya hace algunos años vienen aumentando significativamente. ¿Qué pasa cuando uno se hace más grande? Obviamente también está el tabaco, la depresión, la inactividad física, la vida sedentaria, la diabetes como enfermedad sistémica, y aquí está el aislamiento social, no sé si logran verlo, pero el aislamiento social entre 0 a 1%, bajito. Porque en Latinoamérica, a diferencia de este estudio que hablaba un poquito más, 4% de aislamiento social. Porque en Latinoamérica todavía muchos adultos mayores, la mayoría. Este primer estudio de Livingstone fue hecho con estudios del hemisferio norte, donde hay mucha gente adulta que o vive sola o vive en centros, a veces sí con mucha gente, a veces con muy poco, pero en general sola. En cambio, los adultos, en su gran mayoría en Latinoamérica, viven en familia. Entonces, por lo tanto, no es un factor que tiene tanto peso como en los otros estudios. Interesante. Es una dinámica social, cultural, económica también, yo sé de paso, ¿no? No todos consiguen independencia económica, por lo tanto, están mucho tiempo en casa, etcétera. Entonces, hay mucho tema ahí de análisis. Como ustedes saben, cuando uno investiga, salen 500 preguntas más y uno trata de seguir viendo cosas, investigando y más. Y aquí, en Latinoamérica, en este estudio clásico de MUCA, bueno, clásico 2019, pero es muy bueno, él habla de que si hacemos un análisis más fino, vamos a encontrar que en Latinoamérica tenemos factores potencialmente modificables de cerca de un 56%. Es decir, podríamos reducir los casos de demencia en un 56% si controlamos todo esto. Qué maravilloso sería, ¿no? Que todos vayan a una educación y buena educación, porque ahí uno puede estar 15 años estudiando, de repente es malísima la educación y no pasa mucho, digamos. Controlar temas de salud, salud pública, prevención, enfermedades cardiovasculares, etcétera, ¿no? Y cuando uno se hace más grande, en esa línea que viene desde la mediana edad, uno podría estar trabajando más en actividad física, controlando sus estados emocionales, controlando mecanismos sanitarios para no llegar a diabetes, etcétera, etcétera. Es decir, toda una política pública de salud que no la vemos. Y obviamente también son decisiones del sujeto, no podemos esperar que todo sea tomado de fuera. Porque finalmente quien decide tomar una Coca-Cola o agüita es uno, ¿no? Más allá de todo el bombardeo que tengamos de cosas. Pero lo que vamos. Entonces, bajo este contexto, mucha más gente mayor, más riesgo de demencia, un alto porcentaje en países como los nuestros. Hay factores modificables, por supuesto.
veremos algunos, analizaremos algunos, pero además, en el contexto de pandemia, el asunto podía duplicarse, ver más casos, etc. Por eso, hicimos algunos estudios, algunos de los cuales ya están publicados. Eh, Publicamos algunos sobre el estado emocional en International Psychogeriatrics, esta revista de IPA, y algunos por ahí en Carrier respecto a... Tratamos de primero ver el estado emocional. Esta fue la primera parte del estudio. Porque, como vimos en el contexto, hubieron muchos problemas, muchas quejas, y tenía sentido. Entonces queríamos saber cómo estaba eso con los adultos y qué factores se le asociaban, ¿no? Qué factores de riesgo podían estar asociados a ese estado emocional. Pero luego el estado cognitivo, para ver si la prevalencia en primera fase, muy de análisis inicial, cómo estaba respecto a estudios previos. Y obviamente analizamos qué factores se asociaban a eso. Y además, en esa línea también vimos contrastes en los diferentes países, un estudio que está publicado en Clinical Medicine, tratando de analizar el estado de bienestar con la cognición, comparando Estados Unidos, países de América, y con análisis muy específicos, por ejemplo en Centroamérica, que había muy poco estudio, hay muy poco estudio todavía, es un artículo que está siendo revisado y ha sido pasado las primeras etapas, está prácticamente aceptado en PLOS ONE. Entonces, lo que vimos a partir de estos datos que voy a mostrarles ahora es tratar de entender si es que la pandemia había alterado en algo los estados emocionales, que intuitivamente todos pensamos que sí, de hecho lo hizo en alguna medida, pero también se había generado cambios en el estado cognitivo, se había incrementado el riesgo de demencia y qué factores se le asociaban. Si aparecían estos factores que hemos visto en la prevalencia de deterioro cognitivo o inclusive de alteración emocional. Entonces, lo primero fue este estudio, ¿no?, para ver estado emocional, que es una carta publicada en esta revista, que me llamó mucho la atención. Vimos niveles muy altos, comparado a estudios previos, de indicadores de depresión en el adulto mayor, mucho más altos en México, por ejemplo, y Perú, a cierto punto, en Venezuela no tanto. Evaluamos, pero también nos interesaba analizar qué factores se le asociaban, qué factores se le asociaban. Por ejemplo, si uno tenía ingresos económicos, estamos hablando del contexto de pandemia, si uno tenía ingresos económicos y se consideraba a sí mismo como un latinoamericano mestizo, hay un tema de análisis ahí muy importante, porque cuando se ha evaluado esto, todo el equipo que entrenamos, obviamente les pedíamos cómo se consideraba, de qué raza, y en su mayoría todos nos colocaran mestizos, ¿no? Que probablemente por una deshabilidad social, hay un tema de análisis ahí. Pero en fin, lo real es que los datos mostraron que si tú tienes un ingreso económico, tienes más años de escolaridad y te consideras mestizo, hay un menor riesgo de depresión en el adulto, menor riesgo de depresión. Repito, más años de escolaridad, ingreso económico y considerarte mestizo. En principio tiene sentido. Y explicaba los datos observados en prevalencia. Pero también, por ejemplo, el ser viudo o al estar separado y vivir en algunos países, tipo Bolivia, México y Perú, incrementaban el riesgo de indicadores de depresión. Los dos primeros, viudo o separado, en principio es parte de lo que ya se sabe, ¿no? Es parte de lo que se ha visto a lo largo del tiempo, muchos de los casos inclusive por cuando se tomó el estudio, que fue los primeros 8 o 9 meses de pandemia,
Obviamente hubo mucha muerte, mucha enfermedad, entonces era entendible, ¿no?, que esas primeras etapas hay indicadores importantes de depresión, de indicadores de depresión geriátrica en los adultos. Que sean de Bolivia, México y Perú también es llamativo, quizás por las prevalencias, por los porcentajes. Aumenta un poco el riesgo. Y obviamente siempre el dato hay que tomarlo con un poco de cuidado, ¿no? Si bien es cierto, los indicadores son altos, es un estudio de primera fase, nos muestra cosas, no es un estudio cerrado, se está haciendo seguimiento, corroboración diagnóstica, tratando de usar nuevamente la virtualidad, en otros casos ya no, porque ya se puede contar con ellos, pero no mostraba que eh, los indicadores de depresión sí se habían disparado un poco. Había factores que te protegían contra ellos y había factores que disparaban un poco más. Entonces, obviamente, eso con más estudios, más réplicas, confirmaciones diagnósticas y más cosas nos permite llevar a tomar algunas decisiones para generar, ¿no?, algunos mecanismos, algunas políticas de atención a estas personas. Bien, creo que está muy chiquito, pero este es otro estudio, es un grupo grandote también, mucha gente en Latinoamérica, en este caso dirigido por Jaquel Quiroz, el proyecto a gran escala, que se comparó a Estados Unidos y Latinoamérica, ¿no?, a nivel del bienestar, la traducción de well-being, y la cognición, ¿no? Se trató de comparar algunos datos, les muestro algunos. Ahí en rojito, ¿no?, si había diferencias, por ejemplo, entre los países y cómo se consideraban. Por ejemplo, se hizo el contraste entre latinos, gente de raza negra, asiáticos, y los blancos no latinos en Estados Unidos, que así se consideran allá, o normalmente en las publicaciones se coloca ello, ¿no? Y se evaluó con el EPI. El EPI es un instrumento gigante para ver el impacto que tiene la pandemia en los sujetos. Y obviamente, lo que se vio, sobre todo con la gente latina, es que el impacto económico fue más grande. Y eso no es un secreto para nadie, ¿no? Está clarísimo que hubo un impacto tremendo, económicamente hablando. Pero algo que llamó poderosamente la atención y fue muy discutido en su momento, está discutido en el artículo y cuando nos reuníamos con los grupos, era que este instrumento también evaluaba si la pandemia produjo cambios positivos. Y lo que se observó es que sí, había descripción de que había habido cambios positivos. Y en donde más se vio esos cambios positivos es en los latinos. Y cuando entrevistamos a los adultos y el equipo que trabajó, en este caso en Perú, bueno, en todos los países, nos informaron, algunos de los viejitos, si bien es cierto, había miedo, había varias cosas, sentían que por primera vez sus hijos los atendían. Por primera vez sus hijos les traían las cosas, se preocupaban, los llamaban más seguidos para decirles que no salgan ni a la esquina, para decir un montón de cosas. Pero ellos sentían que esta pandemia se había acercado un poquito más. Eso es real también, no en todos los contextos, no en todas las características, pero en general se observó ese patrón. También hubo algunas variaciones en medidas de discriminación que no entramos a detallar y la gente, por ejemplo, raza negra se sentía a sí mismos más discriminada, ¿no? Y luego, lo que ven acá en los gráficos son algunas correlaciones que se trabajaron entre el impacto de esa escala que mide el impacto de la pandemia, por ejemplo, la soledad, ¿no? Y también, mientras mayores puntuaciones tenías en esta escala de soledad, el sujeto tenía mayor impacto por la pandemia, no sentía que el impacto era mayor. No tan importante, por ejemplo, si el sujeto tiene un propósito en la vida, que es una medida muy interesante con el adulto mayor. Esta es una medida del total ICO, que es una medida de queja subjetiva. Es muy importante la queja subjetiva, ¿no? El sujeto, uno dirá, 9 de cada 10 adultos se quejan. Sí. Y uno hace la evaluación objetiva y encuentra cosas o no encuentra nada. Pero ya es un indicador que hay que tomar en consideración. Y en general tampoco observamos que un aumento para esta muestra de alrededor de, no recuerdo cuánto fue esta muestra, de 800 me parece,
un poco más quizás. No había una mayor relación entre la queja subjetiva y el impacto en pandemia. A pesar de que, como ustedes ven aquí abajito, eh, sí, el impacto en pandemia había hecho que se sientan que su memoria había bajado un poquito, ¿no? Sentían que su memoria estaba por ahí un poquito, pero tampoco con un impacto muy grande, ¿no? Entonces, estos primeros estudios nos muestran cómo esas alteraciones emocionales, inclusive ligadas a cambios positivos, ¿no? Al sentido de soledad y más cosas, tuvieron un impacto, no en el mismo grado, en diferentes contextos, por supuesto, pero ya nos mostraban algo, ¿no? Que emocionalmente iba a generar un impacto, en un principio sí muy potente en unos países más que en otros, pero también por otro lado, ciertas compensaciones a partir de experimentar que se sentían más cuidados. Entonces eso también hay que tenerlo en consideración, ¿no? Porque la realidad, claro, no dice que te aislaron y empezaron a cuidarte y en otros casos se olvidaron también, pero en general muchos de ellos nos comentaban que se sentían ahora cuidados. Entonces, dejamos por un lado la cuestión emocional, y vamos a ver cómo fue el tema más cognitivo, en esa idea que teníamos de entender que de repente ese estado emocional o de repente factores de riesgo que los vamos a ver en un momento, había comentado la prevalencia de deterioro. En estudio de primera fase, estamos en este momento haciendo el seguimiento, se ha complejizado por varias cosas, pero vamos a ver cómo va. Está publicado por ahí en una revista, no entro a los detalles acá. La muestra final fue de 5.245 adultos evaluados en muchos países en Latinoamérica. En muchos, con un equipo de Colombia, Chile, Argentina, también tenemos Ecuador, Bolivia, Centroamérica, muchos países, República Dominicana, México, en fin, Costa Rica, en varios países donde observamos lo siguiente. Tranquilos, no vamos a ver tanto número y explicar esta cosa que no tiene sentido, solo era para entender las características de la muestra, ¿no? Que siempre hay que entenderlas. No solo interesa el dato de la prueba, digamos, sino el contexto, ¿no? Como siempre pasa cuando uno trabaja en estos estudios, siempre hay más mujeres en todos los países. Ahí están los países para que lo vean, incluido Venezuela. Más mujeres, en la mayoría casadas, o casados en general, que tenían estudios secundarios. Entonces, el perfil es bastante interesante, ¿no? Mujer casada con estudios de colegio y que se considera a sí mismo de raza mestiza. Porque las categorías que nosotros encontramos se consideraba blanco, se consideraba afroamericano, latinoamericano mestizo, indígena latinoamericano o blanco nada más, no está puesto acá de origen europeo. Ah, entonces, había poquísimos acá, que también es verdad, se evaluó a mucho menos, pero se hicieron estimaciones porcentuales para sopesar la presencia de uno y otro. Y una pregunta interesante que está acá abajo es en qué medida se cumplieron las medidas de cuarentena y pandemia. Obviamente, en su mayoría lo cumplieron. En su mayoría lo cumplieron. Un 98.3 cumplieron. 1.7 no. Es un dato también a tomar en consideración. Porque nos ha pasado, ¿no? Como adultos que se sabían, no puede pasar nada, que ya he tomado mi dióxido de cloro y no va a pasar nada. En fin, había muchas cosas ahí y por lo cual también lo consultamos. Pero ese es el contexto de la muestra que nosotros trabajamos. Y lo que observamos fue lo siguiente. Aquí está. Hicimos la prevalencia de demencia por país y total y observamos datos interesantísimos. Por ejemplo, no, como se dan cuenta aquí en el gráfico, la mayor prevalencia que observamos fue en Bolivia. Para el diagnóstico, esta primera fase, con una prueba funcional, pruebas cognitivas, pruebas emocionales, fichas sociodemográficas y todo ello. La revisión la hacíamos especialistas, había neurólogos en el equipo, neuropsicólogos en el equipo,
de mucha experiencia en el tema y llegamos a un consenso, ¿no? Para el diagnóstico inicial. Entonces, en Bolivia llegamos al 28.5. Es alto, es alto. Y el porcentaje más bajo fue en Argentina. Variaban entre 280 y tantos a 600 y pico con Colombia. Ahora, si nosotros hacemos la sumatoria de la prevalencia total, la muestra es de 15.6, que en principio no está tan lejos de lo que ya se vio antes. Esa última revisión de metaanálisis que habló de muchos casos. No está tan lejos. No está tan lejos. Claro, si uno recuerda el dato que sacaron en el 2008 de 8.1, esto es el doble prácticamente. Entonces, pero repito, es un estudio de primera fase. Falta mucho más detalles. Pero es un indicador. Es un indicador. Y que varía por países. ¿Por qué en Bolivia más? ¿Por qué en Argentina menos? ¿Cuánto estará pesando el nivel educativo? ¿Cuánto estará pesando esto? ¿Cuánto estará pasando aquello? La prueba está adaptada. De repente en Bolivia fueron personas con más bajo nivel educativo. Es posible, ¿eh? Vamos a ir analizándolo ahora. Lo que hicimos fue después con los datos de prevalencia, los analizamos a partir de la edad, sexo y la raza. Por ejemplo, observamos una relación que descubrimos que el agua moja, como dice un amigo, no descubrimos nada nuevo. A más edad, más casos, ¿no? Si tú tienes pasado los 90 años, como vemos acá, y 52.78 tenía indicadores de demencia, ¿no? Eso se sabe. Si estás entre 60 y 64 años, es 9.6, la diferencia de 90 a 94 es muy alta. Repito, eso ya se sabe. Desde una buena cantidad de años. Respecto al sexo o al género, no encontramos mayor diferencia ni nada, para nada. Donde sí encontramos es en la raza. Los latinoamericanos indígenas, descritos a sí mismos como latinoamericanos indígenas, entiéndase Perú, Quechua, Aymara, Chanca, etcétera, y en otras partes, Bolivia, Guatemala, México, etcétera, hay diferentes posibilidades. Ellos sí tenían un porcentaje mayor. Es decir, la demencia tenía una mayor asociación a considerarse indígena latinoamericano. Puede tener ese peso tan importante la etnia al momento de analizar los casos de demencia, por supuesto, y se ha escrito muchísimo. Hay muy poco estudio, es la verdad también. Pero sí, el peso es enorme y hay que estudiarlo. Probablemente, sobre todo por etnias normalmente no atendidas, pues no tienen servicio de salud adecuado, viven normalmente en zonas rurales, su nivel educativo suele ser muy bajo y un largo, etcétera. Y eso puede aumentar el riesgo, por supuesto, como hemos visto en estos factores atribuibles a la población. Y finalmente en este estudio termina con esto, que muestra qué factores se asocian, tratando de ser un poquito más finos, más precisos. Ya cuando hicimos las medidas de regresión observamos, por ejemplo, que no solo el ser indígena latinoamericano, sino inclusive la raza negra, había una mayor asociación, el riesgo aumentaba mucho más para el diagnóstico de demencia. En el caso de América, gente considerada a sí mismo como afroamericano, nuestros, ¿no? De este lado, está descrito también en la literatura, porque pasa un poco lo mismo en Estados Unidos, ¿no? Un aumento de riesgo, digo, a muchas cosas, incluido cardiovasculares. Por lo tanto, no solo los indígenas latinoamericanos. El considerado mestizo no, y otro tampoco. La edad, ya sabíamos, ¿no? Si tú tienes entre los 90 y 94 años, el riesgo aumenta casi 10 veces. No, 9 veces para ser preciso, 9.5 veces el riesgo de desarrollar demencia. Ya se sabía, no hay vuelta que darle. Pero algo que nos llamó la atención, y era parte del estudio. ¿La cuarentena pudo haber afectado, pudo haber aumentado el riesgo? Los datos mostraron que no. Para nada. No había una asociación, no había nada.
respecto a la incidencia de la prevalencia de demencia. No, no bien. Como conversamos, como les comenté hace un rato, el hecho de que de repente el adulto se haya sentido atendido, a pesar de que está ansioso, nervioso, tenso, aparentemente no pasó nada, ¿no? No generó mayor inconveniente, o en todo caso para esto, que sí a nivel emocional, pero no para un riesgo de demencia. Ya lo que ya sabíamos, en el caso de la gente de Bolivia, de Ecuador también, de Perú, el riesgo aumentaba. Si uno estaba en estos países, este riesgo aumentaba. Y si recuerdan el perfil que vimos en la primera tabla, mujeres casadas con escolaridad de colegio, de estos países, aumenta, ¿no? O sea, de repente si uno se pone a pensar en frío, el hecho de ser mujer, en estos países aumenta el riesgo. Repito, en Perú, en Ecuador, que es lo que tenemos más llamativo, ¿no? Que también hay más, en Guatemala también está, hay varios sitios más. Pero en general son los que más llaman la atención por el peso que tiene en lo analizado. Entonces, como nos damos cuenta, la prevalencia parece que en principio disparó un poco, se asociaba a factores ya conocidos, tipo la etnia, la edad, no tanto con el sexo, y con algunos países donde el riesgo era mayor. Entonces, fue un dato sumamente interesante para entender qué estaba pasando con nuestros hijitos durante la pandemia. Pero tratamos de ir un poquito más. Tratamos de ir un poquito más. Este es un estudio que está en revisión, que ya es parte de otro análisis que estamos trabajando, ya se envió para, esperemos que lo publiquen pronto, que fuimos un poquito más porque nos interesó conocer el tema de la salud. O sea, evaluamos muchísimos temas en salud. Ah, ahí está la muestra para que tenga más o menos la referencia. Y preguntamos por antecedentes mórbidos. Por ejemplo, si había hipertensión y además pueden ser diagnosticados con hipertensión, pero a veces no siguen el tratamiento bien, ¿no? Que lo vimos mucho. Por ejemplo, la diabetes también la consultamos. Si seguían con un tratamiento estable, que eso para nosotros era importantísimo. Antecedentes de demencia, que también para nosotros es una cuestión importante. Historial de fracturas. Como bien sabemos, hay una relación importante entre fracturas, operaciones y luego el deterioro. Y además, hábitos y acciones que ejecutan en la pandemia, ¿no? Por ejemplo, claro, primero si estaba cumpliendo la pandemia. Segundo, si estaba trabajando o no. Luego, si realizaba actividades cognitivamente estimulantes o físicas. O físicas. Entonces, evaluamos muchas de estas cosas clínicas, de hábitos, para tratar de, a partir del dato de prevalencia de demencia, a ver qué factores podrían asociarse a un mayor riesgo, a un menor riesgo. Y esos son los resultados, repito, están siendo revisados, esperemos que sean publicados pronto. Y lo que nos dimos cuenta, se hizo este gráfico para facilitar la comprensión, es que obviamente la edad tiene un peso, ya lo vimos antes, los síntomas depresivos también tienen un peso sobre ese deterioro. O se dan cuenta directamente el hecho de estar en pandemia, parece que no, tiene un impacto importante, un efecto importante, pero sí el estado emocional. Entonces, algo obviamente a tomar en consideración. Pero tuvo mucho más impacto sobre ese deterioro, o sea, un riesgo mayor, tener hipertensión, pero no estar en un tratamiento estable, o sea, ser irregular en el tratamiento. Y bien conocemos los factores vinculados entre los problemas cardiovasculares y el deterioro, microinfartos, sin embargo, etcétera, en el cerebro que condicionan muchas de las patologías, que inclusive en su momento se pensó que el Alzheimer era una patología mixta, ¿no? Vascular y neurodegenerativa. También la viudez tenía un riesgo aumentado, un riesgo mayor para el deterioro cognitivo. No estar trabajando también tenía un aumento importante. Tener un familiar con demencia y historia de fracturas. Todo esto en celeste son factores de riesgo que aumentaban la probabilidad de desarrollar deterioro. Fracturas, familiar con demencia, no está trabajando, estar viudo, temas de salud no bien llevados
síntomas depresivos y la edad que sabemos de toda la vida, aunque en menor medida en este caso. Ahora, ¿qué te protegía? Lo que está en azul. Hipertensión, pero con tratamiento estable, era un factor protector. Interesante. Los años de educación, ya lo sabíamos, ¿no? Estaba clarito, también protege. Y la actividad cognitiva estimulante. Claro, normalmente nosotros es una pregunta dicotómica acá, y eso siempre hay que tener cuidado porque hay mucho más detalle. Pero en general, si la persona estaba haciendo algo, cognitivamente hablando, estimulante, sea lo que sea, porque nosotros preguntamos ajedrez, sopa de letras, sudoku, etcétera, etcétera, crucigramas. Y esta actividad sí funcionaba como factor protector. Entonces, como nos damos cuenta, el asunto es bastante interesante, corrobora un poco los estudios previos, otros casos no tanto, etcétera. Porque, por ejemplo, la actividad física no mostró nada, nada de nada, en principio, y sabemos que otros estudios muestran que la actividad física es importantísima. La diabetes no mostró mucho tampoco, y la cuarentena tampoco mostró nada. Eso lo vimos antes. No mostró nada, pero la actividad física y la diabetes llamó la atención. Llamó la atención, y obviamente se discute todo en el artículo sobre lo que pudo haber explicado estos datos. Entonces, para cerrar un poco la idea, y hablando de datos latinos, peruanos, en estos estudios que hemos venido a llevar a cabo. ¿La educación pesa? Sí, pesa. Y en nosotros más. Entonces, y esto, de nuevo, es una política de Estado, es una política pública que tiene que llegar bien. No solo años de escolaridad, sino una buena educación. Y ahí va a discutir muchas cosas. En la mediana edad, ¿qué hemos visto? La hipertensión, normalmente muy asociada a la obesidad, la hipertensión. Entonces, hemos visto que el que es hipertenso y no sigue un tratamiento estable, no genera inclusive cambios de hábitos, ¿no? Porque eso es clave, el hecho de tener un diagnóstico de enfermedad cardiovascular tiene que llevarte además a otras cosas. Es importantísimo. Y cuando somos más grandes, ¿no? Estados depresivos, algo en la actividad física que hemos visto, no el fumar, que en nuestro caso me lo preguntó, pues no pasa nada. Y el aislamiento, no mucho. Es decir, hemos encontrado en nuestros estudios muchos de los factores de riesgo que aparecen en los estudios clásicos, que repito, son factores potencialmente modificables, potencialmente trabajables. Los estados emocionales en adulto mayor tienen que ser analizados, tienen que ser evaluados, diagnosticados y tratados. No dejados pasar. Cuando alguien se queja, no es parte normal de la vida que no se olviden las cosas. Hay que atenderlos, hay que verlos. Es normal que se olviden muchas cosas, todos nos olvidamos, pero depende de la frecuencia, las características, etc. Por lo tanto, nuestros estudios mostraron algo que estamos viendo acá. Factores potencialmente modificables sobre los cuales hay que trabajar algo. Y por supuesto, la pandemia condicionó algunos aspectos en la naturaleza emocional y cognitivo, pero nosotros creemos que eso cognitivo mediado por lo emocional. Por eso, para concluir un poco con la idea ahora y con lo que hemos venido trabajando, había un impacto, ¿no? Había un impacto, repito, sobre la cognición y la emoción, pero nosotros creemos que el impacto ha sido por la vía emocional hacia la cognición. Tenemos que hacer los seguimientos. Bien sabemos que la ciencia no acaba, la ciencia muestra algo en este momento muy interesante, muy llamativo, pero hay que darle más vueltas, hay que discutirlo, hay que analizarlo, hay que replicarlo. Entiendo que hay otros grupos que están haciéndolo en este momento. Contrastarlo con estudios de metodologías más duras, de seguimiento, etcétera, ¿no? Ah, observamos emocionalmente mayores indicadores de depresión, muy asociado a variables sociodemográficas, ingresos económicos, el estar solo, ser viudo, factores sociodemográficos. Recuerden, el cerebro humano, la cognición no está en el aire, está en un contexto determinado que pesa muchísimo sobre uno. Por lo tanto, hay que analizar todo esto. Hay que analizar el contexto del adulto, las características A, B, C, D, para sobre eso tener una mirada mucho más clara de lo que puede estar pasando y finalmente explicar más cosas, ¿no? Y obviamente, observamos un incremento de deterioro que varía por país, mucho más.
Y probablemente en aquellos sistemas sanitarios donde, malísimo. Hablo solo de Perú en este momento, en la discusión que gente de Bolivia discutió el tema boliviano, que parte es muy parecida al nuestro. Eh, y en otros más centroamericanos. Y por lo tanto, si un sistema sanitario es malísimo, no hay especialistas, no hay profesionales que conozcan el campo, y por lo tanto, infradiagnosticados, etcétera, etcétera, que podrían estar llevándonos a un problema mucho más complejo del que creíamos, por supuesto. Y obviamente, la etnia, ¿no? Normalmente no investigada con detalle, no investigada. Y hay muchas ideas, muchos proyectos en este momento en desarrollo, incluido en Arequipa, incluido en Perú, incluido en Puno. En este momento estamos en un proyecto junto con Nilton, de Arequipa y Puno, trabajando estos temas, analizando el riesgo de demencia en personas quechuas y aymaras. Entonces, ahí vamos a tener una idea más clara si es que hay un riesgo genético, por ejemplo, en quechuas y aymaras para el asunto. Entonces, hay que trabajar con todos. No solo hay que trabajar en una región o en una zona, sea el norte, sea el centro, sea el sur, sea cual sea. Hay que tratar una mirada completa, ¿no? Y finalmente, los factores de riesgo más importantes, lo que hemos visto, obviamente es enfermedad previa, sobre todo hipertensión, como hemos visto, actividades laborales, estados emocionales y obviamente la edad, que ya sabemos viene de toda la vida, digamos, ¿no? Finalmente, ¿qué estamos haciendo ahora? Seguimiento, repito, muy difícil, porque tenemos que detectar a la gente, buscarlas, hacer los seguimientos que primero fueron por teléfono, se entrenó muchísima gente para esto. Hacer el seguimiento presencial, no presencial, no es fácil, pero estamos tras ello para corroborar diagnósticos. Claro, esto también se analizó. Nosotros en principio retiramos a los casos positivos de SARS-CoV-2, pero ya sabemos que afectan también al cerebro, entonces por lo tanto es interesante ver qué está pasando ahí y utilizar más telemedicina y teleneuropsicología, ¿no? Ya hay el grupo argentino de Lucía Crivelli, trabaja mucho en esta cuestión. En neuropsicología se ha validado algunas cosas ya. Nosotros estamos en proceso de validar un par y ha sido aceptado el fototest, no sé si lo conocen, lo trabajamos en una muestra rural en Chile. Y ha funcionado, ¿no? Acá está validado y el RUDAS, todavía no hay la parte de telemedicina, pero, o teleneuropsicología. Pero hay toda una línea. La pandemia nos llevó a esto, se ha quedado. Hay muchas guías ahora para utilizarlo. Repito, Lucía Crivelli ahí en Argentina es la que más atrajo este tema. Revisar algunos de sus trabajos sería interesante. Y, obviamente, no solo Sergio Lanata, con quien trabajamos algunas cosas, sino muchos otros investigadores, tenemos que meternos a los determinantes sociales, ¿no? O sea, nosotros analizamos la cognición, las emociones y más cosas, pero hay un contexto de mucho peso que nos permite explicar más cosas. Muchas más cosas. Bien, vemos a veces solo la punta del iceberg, ¿no? Y todo lo que está abajo, sabemos que está ahí, pero no entendemos a veces cómo funciona o qué hacer, ¿no? Porque obviamente hay temas ahí de política de salud pública, en general, de política en general. Pero tenemos que preguntar esto, ¿no? Tenemos que entrar más, porque como bien sabemos se puede explicar muchísima parte de esto. Eh, Tratando de combinar cosas, no solo pensar en la cognición como un ente aislado, sino inclusive podemos analizar genética, podemos analizar los determinantes sociales de salud, neuroimagen, neurofisiología, cognición y todo esto, sumar y darnos una mirada más clara de lo que está pasando al sujeto. Por supuesto, es una de las ideas y lo que vamos trabajando, espero de aquí a los próximos años, no solo con mi equipo, sino con otros equipos y formando gente en esto para que siga, porque como dije hace un momento, la ciencia y la neuropsicología, la neurociencia avanza discutiendo, analizando, encontrando datos, discutiendo, analizando y probablemente nunca se acabe. Muchísimas gracias. No sé si hay preguntas, dudas, comentarios. Doctor, Encantado de escucharlos. muchísimas gracias por su ponencia, por su excelente trabajo.
y por darnos información actualizada y motivarnos, como usted dice, ¿no? A continuar con las investigaciones. Conocemos su trayectoria en el tema de evaluación y de investigación, la cual reconocemos también el día de hoy. Como dijo el doctor, los invitamos a hacer alguna consulta, duda que tengan, puede ser a través del chat o levantando la manito. Todo quedó claro. Sí, yo creo que sí, doctor. En realidad ha sido bastante preciso. Yo leía y veía algunos de los cuadros, ¿no? Con respecto a que Bolivia tenía un índice bastante alto, pero Perú no se quedaba atrás porque también está dentro de 70, ¿no? Creo que era el segundo. Eh, Eso, doctor, ¿a qué se debería? Siendo, estamos por ahí con Bolivia. Ya, no. Sí. eh, Cuando hemos analizado los datos ahí en detallito, yo creo que hay dos factores. Uno que eh, en caso de boliviano y peruano hemos evaluado gente con un poco más bajo el nivel educativo y eso haber condicionado algo. Pero siempre con el nivel educativo hay que tener mucho cuidado. Porque bien sabemos que mucha gente que ha sido evaluada con bajo nivel educativo se genera muchos falsos positivos. Porque a veces las instrucciones del instrumento, a pesar que hemos utilizado instrumentos breves, relativamente fáciles, puede haber habido un sesgo. Entonces, hemos sido particularmente finos, precisos en tratar de revisar lo que ha pasado. Y hay algo y algunas cosas que nos han llamado la atención, pero en general no me explica todo. Y lo segundo, que creemos más potente, es que mientras más precario el sistema de salud y con muchas ideas erróneas respecto a lo que está pasando a mi papá, a mi abuelo, por ejemplo, que envejecer es normal y por lo tanto no lo llevo a consulta, que no es necesario, total, es viejito y se olvida, normal, no pasa nada. Pero cuando nos llamamos y preguntamos, y les hacíamos las consultas, evaluamos porque entrevistábamos a los familiares, era clarito que ya estaba en un nivel un poco más. Cuando no hay una sensibilidad social, cultural, educativa de una patología, casi no va a haber cambio, porque nadie lo entiende. Pasó con la hipertensión, con la diabetes, poco a poco se genera un poco más de cultura, sensibilidad, la gente entiende, conoce, como pasó con el COVID al duro, ¿no? Uno tuvo que entender, a lavarse las manos, un montón de cosas, a lo duro, que no te puedes morir. Pero estas patologías que no son transmisibles, ¿no? Cuesta. Entonces hay mucho desconocimiento de la enfermedad. Y repito, sobre todo en países donde el sistema sanitario es más precario. Entonces, ahí probablemente encontramos más gente que ya inició cosas, pero que no fue llevada nunca a ser evaluada. Entonces, nosotros los detectamos más y aparecieron más. Creemos que esa es la aplicación a este punto. Obviamente hay que reanalizar, estamos haciendo el seguimiento con ellos. Esperemos a ver cómo va. Carmen, Carmen, ¿no es cierto? Sí. Eh, Ya. La pregunta era la siguiente. Dígame. No se puede, no se puede. ¿Me escucha? Ah, sí me escucha, Sí, ahora ¿no? sí, te escucho, sí, sí, le escuchamos. Claro, el tema es el temblor constante en los miembros, especialmente en manos, ¿no? Y a veces cuando duerme la persona, tiene temblor y como si se asustara y bastante sobresalto o temblor en los miembros inferiores y en los superiores. Es un paciente de 80 años que tuvo un cáncer, tiene problemas de diabetes, no tuvo COVID. Su nivel cognitivo lo tiene bastante bueno, ¿no? En retención de lectura, en aprendizaje, en escritura. No creo que sea un factor, no lo ha evaluado un neurólogo, ¿no? Porque no se creyó conveniente. Se le ha hecho en diferentes pruebas, ¿no? Desde cuándo sacó el temblor? Y hará más aproximadamente 10
unos 7, 8 años aproximadamente. Pero por momentos pareciera que se relaciona con los periodos tensionales, por ejemplo, ¿no? O que le puede estresar, ¿no? Y aumenta en las manos, ¿no? En las manos. Es posible, pero siempre cuando uno está enfrente de temas de naturaleza motora, tipo temblores, de repente algún tipo de parkinsonismo, es muy recomendable que sea evaluado en primera instancia por el neurólogo. El neurólogo tiene que valorar si esos temblores obedecen, o sea, la etiología del temblor, porque puede tener 80, 85, 90, 60, lo que sea. Y hay que hacer ese deslinde, porque ese problema motor puede estar asociado a algo más complejo y eso, obviamente, si es más compleja, asociarse a otros deterioros. Entonces, la Claro, recomendación sí, en primera doctor. instancia es que sea visto por neurólogo, ¿no? Bueno, felizmente lo ha evaluado un neumólogo porque tenía un proceso que ha sido revisado y está haciendo ahorita con una serie de pruebas, tomografía, radiografía, análisis, y todos están dentro de lo normal, ¿no? El martes va a ser evaluado con un internista, pero él ya se puso la 4ª dosis y no ha tenido ningún malestar, pero de ningún tipo. Es lo extraño, ¿no? Y personas que son más jóvenes han tenido, bueno, síntomas así bastante pronunciados, ¿no? Bueno, yo le hacía la pregunta, sí, porque recién me avisaron y me había olvidado de No se pagar, ¿no? preocupe. Estaba en eso de buscar mi pago, ya lo pagué No se para preocupe. pasarlo en la web, ¿no? Eso me preocupaba. De todas maneras, he estado escuchando porque venía de viaje en el carro, ¿no? Y me parece interesante. La neuropsicología siempre me ha apasionado, ¿no? Tengo un libro muy bonito que es español. Muy, muy Ya. interesante el libro. Sí, gracias por la ponencia, No se excelente. preocupe, no se preocupe. Gracias, Ote. Gracias, gracias. Doctor, tenemos una pregunta en el chat de la colega Gisela, quien dice: gracias por su presentación. ¿Podría indicar qué instrumentos de detección de deterioro cognitivo son recomendables para población peruana y cuáles fueron validados para nuestra población también? Ya, muy buena pregunta. Está claro que el Minimental hay que jubilarlo ya. Pero se sigue usando. O sea, en investigación, por ejemplo, lo usamos mucho porque es el gol estándar de contraste, digamos, ¿no? Pero luego ya en Perú tenemos validadas algunas pruebas. El equipo de Nilton en Lima tiene validado el RUDAS para población con bajo nivel educativo. Es algo que siempre hay que tomar en consideración. Como dice el equipo de Nilton también, Nilton concluyó un artículo acá en Perú, en Latinoamérica somos moca lovers, ¿no? Todos les gusta utilizar el moca. Se está también validando, pero yo recomendaría mucho el moca para gente con nivel educativo, o sea, mínimo escolaridad completa y para arriba. Para población con bajo nivel educativo, que es normalmente más difícil, ahí tenemos el RUDAS, que ha sido ya validado. Luego tenemos, por ejemplo, aquí también en el equipo está el Fototest, lo hemos validado también por acá, que lo diseñó Carnero Pardo, que es una población para población con bajo nivel educativo, igual que el RUDAS. Y hace poco hemos participado en un proyecto con unas colaboradoras para validar también el test de las monedas, que es una versión también de Carnero Pardo del Eurotest, que al ser tan funcional es una maravilla el asunto, ¿no? Porque se pone monedas, se hace pruebas y funciona bien. A veces es un poco complejo de tomar, pero yo creo que funciona. Entonces, de entrada tenemos, repito, con los matices para población con escolaridad un poco media alta. Yo recomendaría el MOCA, porque tiene además la parte ejecutiva que ayuda. Y para población con bajo nivel educativo, recomendaría mucho el RUDAS y recomiendo también el Fototest, ¿no? para su uso. Gracias, doctor, por la información. Sí, sí. Y a ver si No hay tenemos la problema. oportunidad de que nos pueda compartir los test que tenemos. Hola, a mí me gustaría hacer algunos, sí. Sí, doctora. ¿Perdón? Sí, Doctora, ¿cómo puede está? Ah, sí, bueno, Marcio, en primer lugar, felicitar y agradecerte, ¿no? Por esta presentación y contribución. Yo
bueno, casi siempre leemos en artículos que a veces los resultados de las investigaciones son muy dispares precisamente porque usan métodos particulares, ¿no? Que no necesariamente son comparables con otras investigaciones y eso lleva a que los resultados, por ejemplo, en cuanto a estudios epidemiológicos, tengamos rangos bien amplios, ¿no? De prevalencias, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, como creo que conoces, en el instituto donde yo trabajo hacemos investigaciones epidemiológicas, ¿no? Y claro, en cuanto a los estudios epidemiológicos, precisamente un tema bien importante es el de la muestra, ¿no? Entonces, cómo obtener una muestra representativa y imagino que más aún teniendo en cuenta que hay diferentes países que están participando, ¿no? Entonces, no sé, me gustaría que nos comentes cómo es que ustedes enfocan este tema de la validez del estudio, ¿no? Con cara a la generalización de los datos, ¿no? Porque, por ejemplo, por una parte está el tema de las variables culturales, ¿no? Que nos has mencionado, ¿no? Pero por otra parte está los aspectos intrínsecos del método del estudio, ¿no? Entonces, por ejemplo, también los instrumentos que se han utilizado, ¿no? Y la categorización de los resultados en cuanto al deterioro, ¿no? O sea, si es lo que ustedes han tratado de ver es nada más un nivel de deterioro, ¿no? O si habían otros indicadores, porque algo mencionaste que habían participado otras personas para hacerlo así. En, en cuanto a solamente ver si había un deterioro o si había una sospecha ya de demencia de algún tipo, ¿no? Más allá de la patología, ¿no? De un síndrome demencial, más que demencia, o sea, de un síndrome demencial con etiología por determinar, ¿no? Entonces, que son cuestiones que creo que bien importantes, ¿no? Porque, por ejemplo, para referencia, ¿no? Nosotros más o menos creo que tenemos de prevalencia de síndrome, o sea, nosotros le llamamos síndrome sospechoso de demencia a la conjunción de una medida de deterioro cognitivo con el Mini-Mental y a una medida de la dificultad en la vida cotidiana, ¿no? Ya que está comprometiendo el aspecto funcional, ¿no? Entonces, pero es sospechoso de demencia, ¿no? Entonces, me gustaría que por favor nos comentes Sí, eso con respecto a la validez claro. y al método, ¿no? No, excelente Gracias. pregunta, doctora. Sí. Nosotros diseñamos un protocolo que incluye evaluación cognitiva y evaluación funcional. Con pruebas, tratamos de que en todos los contextos, que realmente no fue en todos los contextos donde estaban validadas las pruebas, porque es la realidad en Latinoamérica, está validada de los 11 países en 5 o 6, entonces tratamos de hacer los ajustes necesarios para que también sea usado, los estudios psicométricos asociados, que no están presentados acá, ninguno, no he presentado ninguno, que algunos están en proceso, yo no directamente los dirijo, soy parte de, pero siguen su camino. Y los primeros datos muestran a nivel psicométrico que hay una invarianza en todos los países evaluados, o sea, funciona. El proceso era siguiendo los estándares, los manuales internacionales en primera etapa, es decir, nosotros hacíamos una entrevista, todo el consentimiento informado, obviamente, y luego hacíamos la evaluación con el paciente, con el sujeto, con el adulto, cognitiva. Y la evaluación funcional la hacíamos con el familiar. Porque como bien sabemos, si el paciente tiene indicadores de deterioro, va a decir que está de maravilla, que no se olvida de nada, etc. Entonces, quien tiene que validarnos es el familiar, el cuidador. Entonces, la parte funcional de los casos positivos los veíamos con el cuidador. O sea, que en el punto de corte de la prueba cognitiva estaba por debajo, además del sujeto, evaluábamos al cuidador, un familiar, como estaban en casa, tema de pandemia, también los evaluamos.
Y también evaluamos la parte emocional para descartar que sea eso lo que está condicionando. Entonces, uníamos toda esta información más toda la información médica para llegar a una presunción de un síndrome demencial. La etiología no la conocemos, por eso estamos haciendo el seguimiento. Puede ser etiología vascular, etiología neurodegenerativa, por lo que presumimos y les comenté un poco, ¿no? Puede ser que el estado emocional está condicionando esto. Es posible. Entonces, ese fue el seguimiento, ese fue el protocolo que hicimos, y los casos por país, teníamos especialistas en neurología y neuropsicología y revisábamos aquellos casos positivos, que no fueron poquitos, 800 que tuvimos que revisar por los países, luego el equipo central que revisaba y revisaba, y obviamente algunos casos eran validados, otros casos no eran validados, y seguimos todo ese proceso siguiendo manuales, estándares internacionales, ¿no? Pero repito, es de primera fase. El tema de la muestra siempre es complejo, porque obviamente para tener una potencia estadística buena a nivel de estudio epidemiológico se necesitan ciertas características para tener esa capacidad de generalizar, no, esa validez externa que es ideal, no es siempre sencilla. Entonces, en este caso el muestreo fue inicialmente muy intencional, no teníamos un muestreo aleatorio. Básicamente centros del adulto mayor, contactos de personas que trabajan en centros sanitarios en los diferentes países llamaban a sus contactos porque tenían que hacer seguimiento. Por ejemplo, aquí en Perú, en Arequipa, trabajamos con gente ligada al Seguro Social que hacía seguimientos adultos. Entonces los llamábamos, pedíamos que querían participar y los evaluamos. En general, por país, alrededor de 300 y pico personas, un poco más en Colombia, que fue un poco más potente, hubo casi 600 personas en Colombia, porque fueron 3 o 4 ciudades, pero no tiene toda la potencia del caso. Tratamos de homogenizar protocolos, todo el protocolo es igual en todo lado, pero homogenizar protocolos con otros estudios, para que podamos nosotros tener una idea más o menos parecida. Pero obviamente, el muestreo y la potencia estadística asociada no es tan alta porque no fue muestra aleatoria, ¿no? Entonces, obviamente la idea, ahora con estudios epidemiológicos más complejos, esperemos ya no en pandemia, podamos, y de hecho lo vamos a trabajar el próximo mes acá en un distrito, hacer esa cuestión mucho más potente, ¿no? Gracias. Usted, usted. Doctor, también tenemos otra pregunta. Hernán Bernedo nos comenta acerca de excelente presentación, muy clara y precisa. ¿Podría indicar algunos indicadores cognitivos de sospecha? ¿Qué cambios en el cuidador primario podría saber en adultos mayores y qué escalas funcionales nos recomendaría para los que trabajan dentro de la evaluación neuropsicológica? La escala funcional que más usamos nosotros es el Pfeffer, que ha funcionado de maravilla, digamos, pues, y hay una validación aquí, ¿no? Luego, el AD8 es una prueba que me ha gustado mucho, tenemos eso también en algún momento. Son 8 ítems que valoran los temas funcionales, inclusive hay un AD8 tecnológico que lo están validando en Chile, Andrés Lachevsky. Pero yo creo que para Perú lo que funciona muy bien es el FEF. Como actividades básicas, ¿no? Obviamente hay actividades instrumentales, actividades avanzadas, pero como actividad básica, que es una de las primeras cosas que se evalúa y se valora para indicar si tiene un cuadro demencial, un síndrome demencial, pues yo creo que es lo más usado y muy recomendable, porque además ya hay indicadores de validez y más cosas en Perú. Entonces el FEFER es muy recomendable. Voy a preguntar después que cambios en el cuadro primario. O sea, todos sabemos que la enfermedad neurodegenerativa es una cuestión progresiva, ¿no? Se instala insidiosamente, lentamente, poco a poco. Hay ciertos cambios, entre comillas, esperables. Y algo que yo creo que tiene que entrenarse más en el cuidador en general y que estamos tratando en muchos lados de Latinoamérica, es que el cuidador sea un poquito más sensible, no tanto, y yo creo que se entienda bien, que entienda que los cambios, que si bien es cierto, se han venido dando poquito a poquito, han ido en aumento. Esos cambios no son normales. Todos nos podemos olvidar. Pero si el cambio es constante, aumenta un poco más,
pasa mucho con los temas conductuales, que es más fácil, digamos, que es donde más sufre el cuidado, ¿no? Cuando hay cambios conductuales, más notorios. Doctor reniega de todo, doctor, está contando chistes cada vez más rojos, más problemáticos, sin largo, etc. Pero la cognición, olvidarse, no recordar, etcétera, si son progresivos, así sea chiquitito, es algo que uno tiene que preocuparse. Eso no es normal. Repito, uno se puede olvidar 500 cosas, todos nos olvidamos. Pero una cosa es que sea continuo, progresivo y eventualmente cada vez de situaciones más duras, ¿no? Más complejas. Eso obviamente debe llamar la atención y debe decirnos hay que consultar. Envejecer no es sinónimo de enfermedad. No, envejecer es envejecer, es una etapa más en la vida, nos envejecemos que otros. Estamos en un estudio ahora, vamos a investigar a los super agers, a los que envejecen espectacularmente, gente de 80 años que tiene memoria de 60 años, 55 años. Vamos a investigarlos, porque además parece ser que los pobladores nuestros, peruanos, de los cuales somos herederos, están más protegidos contra la demencia, dicho sea de paso. Los primeros estudios a nivel de genética dicen que la genética no hace mucho por acá. En fin, hay varias cosas ahí que analizar. Pero es eso, ¿no? Esos cambios conductuales, esos cambios cognitivos, esos cambios emocionales, no pasarlos por agua tibia, como decimos, sino prestarles un poquito de atención, hacer consulta a un adulto de 60 años, inclusive un poco más antes, de 60, evaluado manualmente su chequeo, hay que ver el corazón, hay que ver sistema digestivo, hay que ver el sistema nervioso. Entonces, no vamos a hacer una resonancia, no tiene sentido, ¿no? La evaluación cognitiva es compleja, larga, pero será interesante, ¿no? Entonces, yo creo que esos cambios y algunas otras cosas más podrían ayudar. Este momento, porque de manera virtual, estoy leyendo lo virtual de AID. ¿Hay algún instrumento que pueda aplicar de manera virtual? Nosotros hemos utilizado una versión del MOCA, que se llama el MOCA Phone, dicho sea de paso, ¿no? Que los datos psicométricos dicen que es muy bueno. Pero recomiendo mucho leer a Lucia Crivelli, utilizar algunas cosas. Hay una versión inclusive del Minimental, pero la verdad me parece que no funciona muy bien. Lo que hemos aplicado en Chile con el fototest nos ha sido maravilloso, pero hicimos un trabajo que el paciente iba a una sala que estaba al lado del que evaluaba y lo poníamos en pantalla. El problema con la evaluación virtual en neuropsicología es que muchas de nuestras pruebas son de lápiz y papel. Entonces, el problema con el lápiz y papel es que tenemos que tener un ayudante con una persona que nos ayude en muchas otras cosas. Y hay una suerte de entrenamiento. Entonces, por lo tanto, las pruebas que tengan menos lápiz y papel son las que más se podrían aplicar. Y por eso nos gusta el fototest, porque no necesita lápiz y papel. Y funciona bien. Todas las demás pruebas necesitan lápiz y papel. Tienes que dibujar un cubo, etcétera, etcétera. Escribir algo. Entonces, el fototest nos va a gustar mucho. El RUDAS puede ser porque solo hay un cubo y finalmente alguien te pides que imprima un cubo y la persona lo copia y luego te manda la imagen y tú lo calificas. Puede ser. Entonces, es cuestión de adaptarse, pero esas pruebas iniciales me parecen bastante buenas. Y una prueba de memoria también se puede tomar virtualmente, ¿no? Finalmente está contigo. Siempre hay que decir al cuidador o a la persona que está con ella, por favor, usted tiene que mantenerse en silencio, porque el viejito voltea y le dice, ¿cuál dijo el doctor? Por favor, en silencio, no puede intervenir, y algo, etcétera. ¿No? Nos ha pasado alguna vez. Para ir finalizando, doctor, una última pregunta de la colega Lilia Segarra, que dice, buenas tardes, doctor. ¿Cómo es el cambio en el tejido celular dentro del cerebro de un adulto mayor? Interesante pregunta. A ver, muchas veces llega el adulto con, puede haber pasado, digamos, por una consulta neurológica o psiquiátrica con su resonancia bajo el brazo, ¿no? Y el paciente dice, doctor, me han encontrado atrofia en el cerebro.
Y yo he buscado por internet y atrofia es reducción del volumen, o sea, que era así y ahora está así mi cerebro. Se está achicando mi cerebro, exacto. Entonces, obviamente hay que explicarle, hay que calmarlo. Hay cambios esperables, hay cambios no esperables, hay procesos inflamatorios, hay procesos vasculares en el adulto que afectan las neuronas, por supuesto. Desde el punto de vista patológico, a nivel de tejido celular, lo más importante es aquella patología que inhiba la sinapsis, que corte sinapsis. Y las dos más conocidas son las presencias de beta-amiloide, que finalmente se convierten en las placas seniles, clásicamente llamadas, de base a la proteína beta-amiloide, que se coloca entre las neuronas y por lo tanto evita que se conecten. Y las neuronas que no conversan, va a llegar el momento en que van a morir. Y el otro mecanismo que inclusive tiene más peso para la neurodegeneración es la proteína tau, ¿no? La proteína tau fosforilada que internamente va dañando, generando esos ovillos neurofibrilares, final, matar la neurona desde adentro. Entonces, a nivel patológico, son los dos mecanismos más conocidos, pero repito, además hay temas vasculares, procesos inflamatorios, procesos sistémicos ligados a glucosa, por ejemplo, a diabetes, factores de crecimiento insulínico y otras cosas más que podrían afectar todo el proceso, ¿no? Pero básicamente el oficio patológico es eso. Muchísimas gracias, Muy doctor, bien. por su pregunta y por también su excelente presentación. Esperemos seguir también contando con su participación y los resultados de las investigaciones que tiene. Fue muy grato tenerlo y voy a ceder a la doctora Yolanda Robles, presidenta de la Asociación Peruana de Neuropsicología, para la entrega del certificado. Muchas gracias. Ya. Marcio, ha sido para la Asociación Peruana de Neuropsicología un enorme honor, gusto, placer tenerte como conferencista al inicio de nuestro periodo de conferencias que esperamos este año tener una mayor participación de colegas que practiquen la neuropsicología y contribuyan al desarrollo de la especialidad a nivel nacional. Entonces, a nombre de la asociación, quería hacerte entrega de este certificado de participación por tu contribución en el dictado de la conferencia Impacto en la pandemia por SARS-CoV-2 sobre el estado emocional y cognitivo en adultos mayores. Te lo haremos llegar por correo con el mayor agradecimiento y aprecio, Marcio. Muchas gracias a usted, doctora. Muchas gracias a Loida también por la invitación y a todos. Un saludo, un fuerte abrazo de la distancia. Noemí tiene un anuncio también que hacer, Exacto. un grato anuncio para todos los de la asociación. Sí, de manera general a todos los socios invitados, estamos ya a fin de mes celebrando nuestro día, el Día de Psicólogo, y la asociación está proponiendo al doctor Marcio Soto para el Premio Nacional en la especialidad de Neuropsicología, ¿no? Entonces, doctor, vamos a estar a la espera de los resultados y muchísimas gracias por su participación. También solicito ahorita, por favor, si pueden encender sus cámaras para una foto recuerdo de este evento. Muchísimas gracias por la propuesta. En reconocimiento a toda la labor por el sur y a nivel nacional. Has hecho mucho por la neuropsicología, Marcio, y estamos muy reconocidos por eso. Gracias, y lo vas doctor. a seguir haciendo. Por supuesto. Así es que Muchas gracias por ello. encendamos nuestra cámara para la foto. A ver, Loida, ¿nos apoyas? Sí, claro. Gracias. A ver, en 3, 2. No se preocupen si no hay cámara. La siguiente, por favor. No olviden equipos. En 3, 2, 1. Va. Más. Listo. Bien, agradecemos la participación del doctor Marcio, también de todos ustedes colegas, indicarles que se les hará llegar el certificado a los psicólogos habilitados dentro de la APN y aquellos que de manera externa desean
certificado. No se preocupen si en este momento no tienen el voucher, pueden hacerlo llegar al correo de APN para que se pueda entregar mediante el mismo medio. Igual cualquier consulta o duda también lo pueden hacer a través de nuestra página web. Y los invitamos para nuestra siguiente ponencia, que también va a ser el fin de mes. Muchísimas gracias a todos por su participación y nos vemos en el siguiente evento. Buenas tardes.